Tú amabas a los jóvenes y por eso llamaste para que te siguieran jóvenes. También estás llamando en esta mañana y durante este encuentro a muchos jóvenes de Panamá. Pues sin duda, ¿verdad? Esta generación del NRJ, tal vez la gran mayoría no lo conoció, pues porque el padre va a cumplir 17 años que murió y la mayoría de estos jóvenes tienen 13, 14, 15, 16, 18, 20, así que eran muy pequeñitos cuando murió el padre o no habían nacido. Pero hablar del Padre Segundo es como decir, y era humano, ¿no? Porque tampoco se trata aquí de endiosar a nadie como algunos creen. No, era ver a un ser humano sacerdote, alguien apasionado por el Evangelio, alguien que amaba a Jesucristo profundamente, alguien que su tiempo estaba dedicado precisamente a poder llevar a Jesús a todos. Tenía tiempo para sus confesiones, para las Eucaristías, para las asambleas, para las predicaciones y sobre todo para el amor con los jóvenes. Seguramente su formación sacerdotal allá en aquella vida, congregación religiosa a la que pertenecía, lo hizo amar a los jóvenes. Llegó aquí en el año 66 y comenzó a trabajar inmediatamente como profesor en el José Daniel Crespo y empezó a organizar campamentos y empezó a realizar todo este trabajo con los jóvenes. Y esta moción espiritual la idealizó en el año 79, cuando definitivamente arrancan los encuentros nacionales de renovación juvenil, que año tras año va tomando pues auge hasta lo que es hoy en día. Pero de verdad era un hombre que amaba a Jesús, celoso, pero de un celo, no un celo obsesivo, sino del celo que Jesús provoca en el Evangelio, amante de la vida de oración, amante de Santa Teresa de Jesús, y tal vez eso lo ayudó mucho a perfilar aún más su vida espiritual con miras a Jesús. Teresa era pues alguien incansable también, la andariega que le llamaban, y el padre precisamente de ese espíritu teresiano nos enseñó a estar siempre afuera. Y yo creo que si el Padre Segundo hubiese estado en este momento cuando llega el Papa Francisco y dice que la iglesia tiene que ser en salida, el Padre hubiese estado feliz, porque eso era lo que nos enseñó siempre, ¿no? A estar en salida, en búsqueda de los jóvenes, en busca de más almas que conozcan y amen a Jesús. Recordamos siempre su vida, que es una vida de perseverancia. El padre era español, vino a una misión acá en Panamá en 1965. Se quedó en Catedral un tiempo, pero después vino a Monagrillo, donde duró todo el tiempo el padre. Duró todo el tiempo como párroco de Monagrillo. Allí fue donde él entonces fomentó lo de el trabajo con los jóvenes. Él fue profesor de francés en el Colegio José Daniel Crespo. Allí hacía retiros con jóvenes que decían jóvenes en libertad, que los hacía fines de semana, lo trataba de hacer hombres un día y mujeres otro día, otra vez, porque así él sentía porque él trabajaba, antes de venir acá a Panamá, trabajaba en España en una escuela que se llama las Escuelas Pías, que él atendía en esas escuelas pías, dejaban los niños varones al cuidado de un albergue donde ellos recibían la formación. Por eso que el padre venía con esa mentalidad de hombres y mujeres, porque antiguamente era así, las escuelas eran hombres para un lado y mujeres para otro. Entonces, por eso hacía los encuentros estos de promoción, que ahí fue donde inició el padre. Después entonces ya se hizo los encuentros juveniles, que venían tanta gente, y él sentía que el trabajo de la juventud era muy importante, primero para Panamá y segundo para la familia y para ellos mismos, porque cuando uno recibe al Señor en el corazón, eso nos ayuda a nosotros a ser mejores ciudadanos, mejores personas, donde quiera que estemos, donde trabajemos. El padre siempre trataba de llevar al joven a que conociera a Jesús, y cuando se conoce a Jesús, entonces la persona va a cambiar, entonces la persona va a aportar cosas positivas donde quiera que esté. Yo creo que reconocer en el Padre Segundo un hombre que siempre perseveró en esto de
de poder trabajar con la juventud. Los jóvenes a veces son como muy volubles, ¿no? A veces están y a veces no están. Allí fomentó la comunidad Santa Teresa de Jesús, comunidad de alianza, donde formaba al joven más íntegramente, o sea, más profundamente. Ya no es como un encuentro, sino ya que fuera creciendo a nivel espiritual y que esa persona entonces fuera un líder donde quiera que ellos fueran. Entonces yo creo que más que todo es, el Padre Segundo es el amor a Dios. El Padre Segundo es la enseñanza que él tenía, pues la quería transmitir. Y más que todo, cuando él recibió el bautismo en el Espíritu Santo, sabía que el Espíritu es el que hace, el que cambia a la persona por dentro. Y por eso el lleno del Espíritu también, pues le enseñó a otros a tener esa confianza en el Espíritu, a pedirlo. Porque el Padre en todos los momentos pedía el Espíritu, en todo. A él le mandaban a predicar de el huerto y hablaba del Espíritu. O sea, siempre él tenía el Espíritu Santo como guía. Pues el Padre nos enseñó, primero que nada, a amar a Jesús. Yo creo que eso es fundamental. Que Jesús siempre sea el centro de nuestra vida. Nos enseñó a estar siempre dispuestos a recorrer nuevos horizontes, ¿verdad? A no quedarnos ahí estáticos. A que a él le marcó mucho las palabras en el año 92 del Papa Juan Pablo II, cuando decía: la evangelización nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión. Eso él lo marcó tanto que en definitiva él comenzó a buscar otros horizontes de evangelización. Yo me imagino al Padre hoy en día con todo esto, las redes sociales, los instrumentos tecnológicos, las redes. Es verdad que el Padre se adaptaba fácilmente a eso. Nos enseñó a amar a Jesús. Nos enseñó a hacer comunidad. Yo creo que eso todavía es vigente porque aunque ya no exista la comunidad Santa Teresa de Jesús, todos sus miembros donde nos vemos nos sentimos parte de esa familia que se fundó ahí con entrega. Yo cuando veo que nosotros nos reuníamos todas las noches, era de lunes a lunes. Hoy en día es difícil encontrar eso en una parroquia, o por lo menos las estructuras no se prestan ya para eso. Pero esto de ir todas las noches, orar, proyectos de evangelización, retiros, nos enseñó a querer siempre vivir más, a profundizar. Siento que parte de lo que él siempre quiso era que nunca estuviéramos en lo superficial, sino que aprendiéramos a bucear profundo, a dar pasos radicales, o como decía Santa Teresa de Jesús, determinaciones bien determinadas. Yo creo que eso nos enseñó el Padre, a vivir la espiritualidad de verdad. Y uno eso lo hacía incluso estremecerse mucho para el aspecto de la confesión. Era algo que procurábamos, la Eucaristía. Fuera del domingo procurábamos ir también a la Eucaristía en la semana, los 30 minutos de oración personal, que a la final no es que eso era un radicalismo espiritual, eso es parte de la vida de la iglesia. La iglesia necesita cada vez más estar a los pies de Jesús, porque si no, podemos hacer muchas cosas que incluso otros hacen. Y como decía el Papa Francisco, nosotros no somos una ONG, somos el reflejo del amor de Dios para este mundo. Y eso siempre nos quiso enseñar el Padre Segundo. Creo que el Padre Segundo podemos conocerlo como un hombre perseverante, ¿sí? Un hombre amigo, porque él a los amigos siempre trataba de brindarles esa confianza, buscarlo si había que buscarlo. Por eso siento que el Padre era amigo, era sincero. Sí, una de las cosas que el Padre era muy sincero. La sinceridad, pero lo decía con cariño, con respeto. Le decía las cosas a las personas porque los quería, porque es igual que un papá. Un papá cuando nos dice algo, nos corrige, a veces no nos gusta mucho, pero después volvemos y sabemos que es la verdad lo que nos está diciendo. Y yo creo que es un hombre muy sincero. Es un hombre recto, ¿sí? En sus cosas, no solamente decía que había que hacerlas, sino que él las hacía, y es una rectitud. La rectitud es hacer también tú lo que estás diciendo que hay que hacer. Pues decía, bueno, vamos a la capilla, él es el primero que estaba en la capilla. Vamos a hacer tal cosa, él es el primero que estaba en el trabajo. Entonces yo creo que eso es bueno y muy lleno de Dios.
porque si no estuviera lleno de Dios, no hubiera dado lo que nosotros hemos recibido y que todavía recordamos para vivir una vida pues según Dios. Yo creo que eso describiría yo lo que es el Padre Segundo, para mí y para mucha gente. Pues para mí yo le definiría al Padre Segundo como un hombre perseverante, paciente, amante, orante y maestro. Él decía que el amigo es como la sangre, que cuando hay una herida siempre aparece, siempre está allí. O sea, no lo deja solo, sino que está allí. Yo creo que eso yo lo sentí y mucha gente lo sintió, que cuando había una dificultad, que había un problema, el primero que aparecía era el Padre. El Padre para darle a uno esa confianza en Dios, ese deseo de perseverar y seguir adelante, porque Dios estaba con nosotros. Sí, yo siento que el amigo es eso, estar allí siempre. Bueno, el Padre Segundo tenía varias frases, ¿no? Que a la final no sé hasta qué punto eran suyas, pero eran de Santa Teresa y eso ya era suficiente. Pero creo que la mejor de todas era que siempre nos insistía en que solo Dios basta. Y tenía otra que se resume también en el amor, cuando era el que ama tiene alas. Entonces creo que esas dos resumen muy bien la vida del Padre. Sabía que con Dios ya era suficiente y que con el amor que uno siente por Dios y por los jóvenes y por la familia, pues se hacían muchos proyectos de evangelización.